Bien, y comenzar un poco con su actividad, con su historia. Vivian Julia Suárez nació en Rosario, donde cursó sus estudios primarios y secundarios y donde se recibió de psicóloga, especializándose en niños. Fue así como trabajó en zonas rurales de Daimán, Chubut, como terapeuta de niños que presentan problemas de aprendizaje. Y también desde la docencia trabajó en la Escuela de Hermanos Venecianos, con sede en Vialet-Masset, cuando era seminario. En el año 2018 y 2019 se puso a investigar la historia de las misiones jesuíticas en Córdoba y sus principales fuentes fueron la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba y, como ella dice, la invalorable ayuda del padre Carlos Cravena, director de la Compañía de Jesús, y a través de historias, su profundo conocimiento de las misiones. Producto de ello es este libro que nos presenta hoy, Manuel, un niño jesuita, que es la historia de las misiones jesuíticas a través de la mirada de un niño. Y también una reflexión sobre el acto de contar, sobre la manera de ahondar en la curiosidad propia de cada niño para que puedan desarrollar la imaginación y el interés por la lectura. Actualmente Vivian trabaja en su consultorio de Rosario y, como es muy inquieta, le encanta la historia y la investigación, está en la ruta de los afrodescendientes en la provincia de Córdoba, ¿no? Yo no estoy en la ruta, pero estudio los afrodescendientes. Claro. Sí. En la provincia de Córdoba. Lo que pasa es que en Córdoba es donde más material me han dado, donde han podido, la Biblioteca Mayor, digamos, habilitarme para poder sacar todo ese material que tienen guardado y que obviamente es sumamente importante porque habla de los jesuitas. Y las misiones jesuíticas también me han ayudado mucho en cuanto al conocimiento, ¿no? De hecho, esta es la portada del libro y bueno, y acá tenemos, diremos, todo el material y vamos a hablar de los distintos personajes. Está abajo el libro, sí. Sí, claro, y el niño es un niño africano, ¿no? Claro, es un niño africano. ¿Esto está prendido? Sí. Es un niño africano y bueno, como este es un espacio de narrativa, me pareció importante poder hablar de los personajes, ¿no? Bueno, hay un personaje central que es el de Juan, diremos, que es el guía, diremos que es el viajero y que puede a través de sus viajes llegar hasta Santa Catalina, que fíjense qué bonito que está hecho aquí, en un sistema ondulex, que es la editorial Musumeci de Córdoba lo hizo, y bueno, ha podido reflejar exactamente todo lo que implica las partes centrales, diremos, de la iglesia, y bueno, y también un poco todo lo que va mostrando a través de las historias y de todo lo que implica hablar sobre estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, esta es la ranchería, que es el lugar donde vivían los afrodescendientes, ¿no? Y entonces la historia nos remite, diremos, a que un niño pudo salir de su tristeza, porque el cuento está hecho en el 1600, cuando diremos, había un montón de peste y obviamente, muy tristemente, se mueren los padres de Manuel y él huye en alta desesperación y entra justamente a la iglesia donde estaban los jesuitas, ¿no? Y bueno, y ahí se queda, se esconde en este lugar que es el refractorio. Esto está tomado de Jesús María, muy bonito ese lugar. Y este lugar también es muy interesante porque es el lugar donde en ese momento daban misa y escuchaban la misa las personas que tenían tuberculosis. Cuando los jesuitas se van, este lugar de arriba de las iglesias quedan para las personas que tienen dinero. O sea, cómo la historia nos va mostrando algunos cambios. El libro cuenta de que llega un viajero
y entonces él le hace un angelito, le dibuja un angelito al hombre que va a visitar las misiones, y también se habla mucho de esta imagen que está, diremos, extraída de una foto de Estados Unidos, que no sé quién la hizo, pero tiene las rodillas descubiertas porque se dice que es el santo de la humildad. Entonces, sí, y tiene las rodillas descubiertas porque se sobreentiende que es del sacrificio que hacen tanto esclavos como indígenas o quienes estuvieran allí, diremos, ayudando para trabajar. Y además se cree también que el formato de las rodillas tenían que ver con después la forma que le daban a las casas, ¿no? Tenía que ver con la rodilla muslera, y de ahí se saca el formato de las tejas. Sí, sí. Sumamente interesante todo lo que cuentan los guías de turismo, ¿no? Con respecto al viajero que era Juan. Y después tenemos también Tomás, que era el personaje guía que lo lleva por todas las estancias al viajero y le muestra el libro. Entonces ahí donde empieza la historia a correr para atrás y aparece la forma de Manuel como un niño que había estado allí, diremos, que había vivido y que a través de la Biblia pudo aprender a leer y a escribir, porque los curas eran muy organizados, es muy cuestionado todo el tema, diremos, de los jesuitas, y se armarían muchísimos debates si tuviéramos que estar en una clase primaria o secundaria, ¿no? Porque es interesante el tema del aprendizaje que se da a través de que el niño pudo, luego que se encuentra con José, que es la figura del cura, aprender a cocinar dulces, elaborar el dolor de la pérdida de sus papás, que un poco esta figura remite a lo que está pasando hoy con la historia actual de Ucrania. O sea que este libro, que fue hecho antes de la pandemia, sin querer nos está remitiendo hoy a hechos, diremos, verdaderos que está viviendo, diremos, el mundo, ¿no? Y hablamos de las pestes del 1600, de toda esa etapa, y eso es muy interesante porque a través de la lectura el niño pudo salir de su soledad y entender cómo se puede manejar esta infancia postergada, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con las misiones, que son las Sierras Chicas, Santa Catalina, Jesús María y Colonia Carolla, y también la Candelaria, ¿no? Altagracia también es muy interesante todo lo que propone a través del tajamar y un montón de cosas muy valiosas que tienen para hablar, ¿no? Acá lo más interesante también es el aporte de la Biblioteca Mayor, que me ha prestado todos los libros para que pudiera investigar, y además entender que las estancias hoy son declaradas Patrimonio de la Humanidad. Me parece que esto sería un poco todo lo que podríamos hablar sobre... Dígame, la biblioteca esa mayor, ¿qué libros tienen? Por ejemplo, ellos tienen testimonios de cada una de las estancias y su historia y sus contabilidades y todo eso. Sí. Por ejemplo, Altagracia a mí me vendió un CD donde hablaba de la contabilidad justamente que hacían los jesuitas, porque eran personas absolutamente importantes en cuanto a la contabilidad, ¿no? Llevaban registros año por año. Eran unos organizadores contables tremendos. Y la Biblioteca Mayor sí lo tuvo que sacar de un archivo, y a los 2 o 3 días me lo pudo prestar ahí adentro el material. Y lo más interesante para mí, ¿no?, es la Ratio Nesturiorum, que sería el método que hizo San Ignacio de Loyola cuando estuvo en España, para que los organizaran a los jesuitas. Eso sería un poco toda la historia de los jesuitas y todo lo que han traído. Absolutamente muy cuestionado el tema, porque
hay muchas versiones acerca de todo esto, pero ellos dicen que básicamente los acueductos y todo eso no fue producto, diremos, de las estancias, sino que el Tajamar era algo pluvial, es decir, si llueve hay agua y si no llueve, no es cuestión de acueductos y toda la cuestión, diremos, que tiene que ver con el agua y sí, eso es un poco lo que se cuestionaba, que por ahí hay versiones distintas. Los jesuitas fueron expulsados en 1776, fue. 1767. Sí, o 76, sí, por ahí están. Y después está toda la leyenda del oro, ¿no? Del oro de los jesuitas que se lo llevaron los barcos para España. Claro, sí, yo leí un libro que me dio el director de los jesuitas, el padre Carlos Cravena, que se llama El Destierro. Entonces, ahí en el libro muestra cómo lo fueron sacando. Es más, el director me abrió un poco la puerta y me dijo, por esta puerta entró Fabro y nos llevó, porque ellos están como muy identificados con su historia de hace 600 años atrás. Y cuentan cómo lo fueron llevando por distintos caminos, pero no llegaron a Buenos Aires, sino a la Ensenada. Claro. Y después, la otra cuestión interesante es que los jesuitas que fueron expulsados, varios de ellos en Europa hicieron la historia de ellos y de América. Hay mucho aporte histórico de esos jesuitas que desde Italia y otros lugares escribieron sobre la realidad de América. Además de eso, que ellos pudieron reconstruirse, pero también tuvieron que ocultarse. Claro. Muchos de ellos dejaron de ser jesuitas, porque algunos quedaron en España, otros. Además, el tema de los barcos, ¿no? Porque morían en el trayecto los jesuitas y los que quisieron irse con ellos, negros o lo que fuere, morían adentro de los barcos. Y los que llegaban, primero fueron a España y después muchos a Italia. Claro, ahí se fueron a Italia. Claro, sí, fue un destierro bastante tremendo, ¿no? Sí. Así que bueno, eso sería un poco toda la La verdad historia. que es un libro interesante porque la felicito por la investigación. Bueno, gracias. Hay que ponerse para Me hacer. parece interesantísimo también el rescate de los afrodescendientes, Claro. que nuestra historia es como si no hubieran existido. Digo que me parece interesante el rescate a los afrodescendientes, que en nuestra historia están totalmente desaparecidos. Sí. Me acuerdo haber ido, no a la de Jesús María, sino a la otra, donde está el museo, Colonia Carolla. Ah, sí. Y hay un museo y ahí vi artesanías de afrodescendientes muy antiguas. Me quedé sorprendida porque no se habla de esto, ¿no? No se valoriza. No, muy interesante. O sea, había toda una cultura. Tengo una pregunta, no sé si viene el caso, pero la misión de los jesuitas en Misiones, Sí, ¿era diferente a la misión de los jesuitas en Córdoba? no, porque las misiones, según dicen que algunos jesuitas, estaban más que nada en Cartagena de Indias, ¿no? Y esos jesuitas que estaban allá, Pedro Claver se llamaba el jesuita, que se paraba un poco para que no los mataran, según cuentan ellos. Entonces como que iban bajando por una ruta, ¿no? Para que no los maten los conquistadores, por Perú, y después hacían toda la ruta de Misiones, y de ahí en embarcaciones llegaban hasta Córdoba, que sería como el corazón de todo este trayecto. Voy a precisar mejor, Sí, porque no tengo claro lo que quería preguntar tampoco. a ver. Pero cuando uno va a Misiones, encuentra que lograron un tipo de organización productiva Sí. con los nativos, Sí. que la pregunta es si acá pasó algo similar. No, porque el tema es que la productividad hoy, diremos, tiene que ver con la yerba mate, ¿no? O sea, hubo mucha producción de yerba mate y eso quedó allá, sí.
Y Eso ya- quedó, perdón, pero aquí también estaban organizadas Sí. como En ese estancias, momento, ¿no? sí, las O sea, estancias. había una... no sé qué. que aquí también estaban organizadas como grandes estancias donde se cosechaba, se plantaba, había ganado, en fin, ellos se autoabastecían y además supongo que, bueno, mandarían dinero a su... Claro, había todo un sistema de dinero Claro. en Córdoba, porque estaba el colegio máximo en Córdoba. Y entonces tenían que producir, las estancias tenían que producir en ese momento, por ejemplo, la Candelaria, creo que eran burros y todos animales. Eh, carga. mulas. Claro, mulas. Mulas para el Para norte. Perú. Claro, para el Alto Perú y además de eso el Camino Real, ¿no? Que tiene que ver con la estancia de Jesús María. Sí. Lo que no sabía es si estaban involucrados en esa producción los jesuitas, en la producción de mulas. Sí, estaban involucrados. Y según dice el padre Carlos Cravena, cuando se pudo, diremos, o sea, la estancia jesuítica cuando termina el destierro, empiezan a ser ocupadas por la gente que estaba allí. Entonces, muchos de ellos les gustaba la doma y el folclore, y dicen que por eso, acá el director me mira, se hizo, ¿no?, el tema de la doma y se hizo otro espacio, y se sacó de allí a los que estaban involucrados con los caballos y los cimarrones, bueno, que todo un tema de debate también, ¿no? Porque si está bien o no hacer ese tipo de práctica. Pero bueno, se creó otro espacio, entonces fueron trasladadas las personas y las misiones quedaron como estancias o museos, ¿no? Se le dieron el lugar, porque después del destierro empieza la ocupación. Eso es lo que él me pudo contar con respecto a Jesús María. Y Colonia Carolla, bueno, están los niños de la escuela Montserrat, que tengo entendido que, yo los vi también, ¿no? Que van muchas veces a Colonia Carolla. En su momento, el colegio Montserrat era, diremos, el lugar de recreo, donde los chicos iban a hacer el descanso y estudiaban en el colegio máximo. También estudiaban los jesuitas y era un lugar muy importante para estudiar distintas materias, y de hecho Obispo Trejo debe tener que ver con, ¿no? Con que han donado en muchas cátedras en la Universidad de Córdoba y por eso está la estatua de él. Ahora yo digo, esa población de niños, ¿eran india o negra? Eso es lo que no tengo claro. Creo que eran los niños, no sé mucho, pero creo que eran los niños de la ciudad, ¿no? Que tenían acceso a todo eso. Porque se supone que ellos iban a evangelizar a los indios. Esa es la Claro, versión que nos queda, ¿no? los indios estaban en las estancias. No sé si había indios en la escuela Montserrat. Creo que eran los niños, ¿no? De la me ciudad. refiero, no a la escuela Montserrat, me refiero a las iglesias, ¿no? Donde armaban todo. En las iglesias se los evangelizaba mediante la fe católica, con el estudio de la Biblia, como no había Claro, imprenta. se les enseñaba a leer y escribir. Pero digo, Claro. esos alumnos que eran indios o negros, o sea, Y los que estaban, y eran esclavos, porque eran los que estaban adentro de las estancias, los que se evangelizaban y al mismo tiempo se le daba un lugar para vivir y se podían casar ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el formar una familia desde el lugar del afrodescendiente. Porque quizás desde mi ignorancia, Sí. todos hemos visto la película La Misión, donde muestran, supongo, Claro. Allí fue es una distinto. mirada muy sesgada, y ahí habían todos indios que cantaban divinamente, Sí. pero no supongo que no será muy fiel a la historia Debe real. haber habido también de ambas partes, ¿no? Claro, Sí. pero no hay negros ahí, quiero decir, no hay esclavos en esa película, no recuerdo que haya esclavos. Es bastante distinto. Claro, Ha tomado una visión donde está toda la pelea, diremos allí. Sí. No sé si es el reflejo exacto de lo que pasa con la misión. No es. Es medio, para mí se disfraza un poco toda esa historia, ¿no? versión hollywoodense. Claro, hay todo un disfraz.
Pero bueno, este sería un poco todo el tema jesuítico y lo interesante, diremos, de entender todo lo que hay dentro de las misiones que hasta ahora, diremos, no está tan visibilizado. Pero bueno, a través del dolor que están viviendo los niños en el mundo con el desamparo, el entender que si hay un lugar de cultura, ¿no? Por eso la feria y por eso el lugar al libro, ¿no? Se van a poder salvar algunos niños que están muy solitos ahora en Polonia, ¿no? Y en toda Europa, porque los niños que están en la guerra se van a diseminar por Europa. O sea que la historia del niño jesuita estaría representada un poco en el desamparo que están viviendo hoy con las guerras. Y el tema de las pestes vuelve a tener vigencia a través de las pandemias, ¿no? Entonces uno todo esto que parece tan viejo, y claro, y es el álbum de los recuerdos, termina siendo la realidad. Sí, vigente, Sí, circular. y circular porque esto no sabemos cuándo termina. Así que bueno, me parece que con esto ya podemos. Bueno, nosotros le agradecemos No. infinitamente su comprensión, porque para nosotros es un bochorno de que no haya venido qué. No. Ustedes son